momento checarla a sus compañeros. No sé si logran escucharme bien. Sí, maestra, sí te escucha. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Como parte de las actividades del módulo número 8, que es el último, que se trata de que una vez que ustedes ya les hayan aprobado, en este caso, su escrito de caso práctico, conmigo pues van a ver o tendrían que haber visto, que en este momento vamos a iniciar ese proceso, que es las diapositivas que van a presentar el día de su examen profesional. Para eso, pues nosotros ya tenemos un modelo de diapositivas que dice qué elementos deben ustedes colocar por cada uno de los apartados. Entonces, de entrada, pues bueno, las diapositivas llevan, pues las diapositivas son un resumen de entrada de lo que ustedes ya mostraron en el escrito. En ese resumen, ustedes van a plasmar los elementos de su proyecto o de su caso práctico, pero pues de forma breve, de tal manera que de alguna forma pues puedan ustedes utilizarlo para poder explicar cuáles fueron las aportaciones de su caso práctico en relación con el paciente. Y bueno, como todo elemento o toda presentación, pues inicia con una presentación, valga la redundancia, con una hoja donde ustedes muestran el encabezado, que es esto de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica Municipal de Los Ríos, licenciatura en Enfermería, y los logotipos de ambas, tanto de la UJAT como de la división académica. El color no puede cambiar, es el mismo color de diapositivas que ustedes van a mostrar en su caso práctico. Es decir, el manchote es el mismo, lo único que va a cambiar sería la información que presentan ustedes. Entonces, lleva examen profesional en la modalidad de resolución de caso práctico para la titulación de licenciatura en enfermería. Lleva caso práctico, el nombre del caso práctico, por eso lo coloqué en amarillo, para que ustedes sepan que eso es lo que van a colocar ahí. Y presenta el nombre del estudiante, que en este caso pueden agregar, aunque es opcional, lo del nombre del asesor. Yo a veces no lo sugiero, que solamente se coloque quién presenta, el nombre del estudiante y la fecha en la que presenta, que es el mes y el año en el que está presentando. Proyecten ustedes, los que están en servicio social, pónganle fecha de agosto del 2024. Quienes ya terminaron servicio y que solamente están esperando para hacer la presentación, también pónganle agosto, porque pues todos básicamente se presentarían en un mismo día o por lo menos en dos momentos, ¿no? Pero todos serán en agosto, esperando que los que están en servicio inmediatamente culminen y liberen su servicio para que ya puedan presentar su examen profesional. Entonces, este es en cuanto a la presentación. Aquí realmente solo van a cambiar ustedes el nombre del caso práctico que cada uno ya tiene, el nombre de ustedes como estudiantes, no lleva licenciado ni pasante de servicio social, ni ninguna otra inicial, solamente su nombre completo, ¿ok? Y la fecha que en este caso sería, como les dije, agosto del 2024. En la segunda diapositiva empezamos con el encabezado, que si ustedes se dan cuenta aquí en color amarillo dice nombre del caso práctico. Aquí ustedes colocan el nombre de su caso, o sea, el título que le hayan dado. Por ejemplo, si llama intervenciones de enfermería en adaptación de un adulto mayor con diabetes, así le colocamos aquí en color amarillo. Lo que está en blanco que dice capítulo 1 antecedentes no lo cambian. Lo que sí cambia en el 1.1 es el nombre de la enfermedad del paciente. Ahí van a colocar ustedes el nombre de la enfermedad. Ojo, si ustedes tienen un paciente que tiene dos o más enfermedades, esta diapositiva la van a duplicar dos o tres veces. Es decir, yo por ejemplo aquí puedo colocar 1.1 diabetes y aquí me está pidiendo datos de la diabetes, el concepto, los factores de riesgo, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Cada uno debe ir referenciado, o sea, colocar el autor y el año que utilicé. Ahora, si todos los datos los encontré del mismo autor, abajo en el color blanco puedo colocar el nombre del autor, perdón, el apellido paterno de los autores y el año de publicación, o sea, referenciar la diapositiva. Y obviamente aquí pues es importante que el texto sea mínimo, que utilicen, como les dije, fuentes fidedignas, que no sean páginas web, que de preferencia hayan sido pues libros de patología,
normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica, lo que ustedes hayan usado. Y aquí colocan concepto. Por ejemplo, si el 1.1 dice diabetes, aquí vamos a colocar el concepto. Es una enfermedad crónica degenerativa caracterizada por el aumento de insulina en sangre en ayuno por encima de tanto. De factores de riesgo, ¿no? Pues sobrepeso, antecedentes familiares, todo puntual, ¿no? Los signos y síntomas, ¿no? Pues la triada de la diabetes es poliuria, polifagia, polidipsia. Además, tal cosa. O sea, todos los síntomas enlistados. El diagnóstico, cómo se establece en el diagnóstico, que en este caso sería con una glicemia en ayuno o con una hemoglobina glucosilada o con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, etcétera, ¿no? Y qué valores, es importante que coloquen entre paréntesis qué valores hacen el diagnóstico de la diabetes. Acuérdense, usen los valores más actuales, ¿no? En cada patología, sobre todo hipertensión, diabetes, que luego cambian un poco. Y el tratamiento, pues ahí colocan si es farmacológico y si es no farmacológico. El farmacológico, colóquenle entre paréntesis qué datos, por ejemplo, yo colocaría, por ejemplo, farmacológico y ahí le pongo hipoglucemiantes y ya le pongo cuáles hipoglucemiantes. O por ejemplo, no farmacológicos, actividad física. Le pongo 30 minutos de actividad física, cambios de hábitos de dieta y colocar qué tipo de dieta es el que debe llevar de acuerdo con la patología que estoy mostrando. ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestro. Ok, entonces si van a ser en este caso, pues dos o tres, depende, o una, depende de cuántas patologías tenga el paciente. Debe ser una lámina por cada patología. Entonces, en este caso, si es una sola patología, debe de haber solo una lámina. Ahora, si son dos patologías, debe haber dos láminas de este apartado. Si son tres patologías, pues debe de ser tres láminas en este apartado. O incluso pudiera ser que si son dos patologías, en la misma lámina arriba le pongan la patología 1 y abajo la patología 2. O sea, en la misma lámina usarla, ¿no? Ese es en cuanto al capítulo 1. El capítulo 2, pues es el marco teórico y aquí ya le puse las etapas del proceso de enfermería bajo el modelo de Roy. Y aquí solamente le puse en rojo explicar en qué consiste la etapa. Es decir, vas a explicar qué es la valoración de conductas, 2, 3, 4 palabras, o sea, breves las explicaciones, valoración de estímulos, perdón, diagnóstico de enfermería, establecimiento de metas, intervención de enfermería y la evaluación. Explicar brevemente, estoy diciendo 4, 5 palabras, 6 palabras que expliquen qué se hace en esa etapa. Pueden hacerlo más largo el cuadrito para que le quepa más información, aunque yo sugiero brevemente, ¿ok? O pueden más bien también, pues, colocar una breve descripción y una imagen, a lo mejor cuadrada aquí del otro lado, no sé, eso ya es creatividad de ustedes. Yo al mínimo les pido que coloquen esas etapas y a qué se refieren cada una. El capítulo 3, bueno, si se dan cuenta, también acá aparece el nombre del caso práctico otra vez en amarillo. Eso hay que colocarle ahí el nombre del caso práctico. El capítulo 3, que es metodología empleada, y dice 3, presentación del caso. Aquí vamos a presentar a nuestro paciente, pero con el modelo de adaptación de Roy. Aquí les estoy enviando ya el modelo. Lo único que ustedes van a mostrar en este caso es, por ejemplo, si es en el estímulo, si es focal, si es una enfermedad, cuál es la enfermedad que está haciendo ese estímulo focal. Si es contextual, por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos. Herida, ¿dónde está la herida? Si es la edad, ¿cuántos años tiene ese paciente? Si es una infección, ¿qué datos me dicen que tiene una infección? En el caso del residual, si son problemas económicos, ¿qué problemas económicos? Si vive en pobreza extrema, si vive clase media alta, si vive solo y es falta de apoyo familiar, ¿qué problemas son los que tiene? Si es déficit de conocimiento, ¿en qué tiene déficit de conocimiento? Y si es un entorno inseguro, ¿por qué es un entorno inseguro? O sea, puse algunos ejemplos, obviamente cada uno de ustedes ya tiene cuáles son sus estímulos focal, contextual, residual. En el caso del modo en el modelo, perdón, como tal, el modo adaptativo, pues pueden utilizar físico, fisiológico, autoconcepto, identidad de grupo,
puede ser función del rol o interdependencia. Si es, por ejemplo, en el físico-fisiológico, ya sean las necesidades humanas o procesos complejos, hay que colocar cuál es el que está alterado y qué dato es el que me dice que está alterado. Por ejemplo, aquí colocaron el de nutrición. ¿Qué datos pueden darme que está alterado el de nutrición? A lo mejor el índice de masa corporal, a lo mejor el peso, a lo mejor la talla. Si es el de eliminación, pues qué dato me puede, a lo mejor es que tiene, por ejemplo, dificultad a la evacuación, o tiene sangre en heces, o tiene heces duras. O sea, ¿qué dato es el que me está diciendo que está alterado esa necesidad? Si es actividad de reposo, qué dato, en fin, la necesidad del proceso complejo que está ahí, tienen que colocar el dato. Por ejemplo, si es el sistema endocrino, es un diabético, pues habría que colocar ahí cuánto le tomé de glicemia capilar, cuánto tuvo, para que yo pueda sustentar que ese proceso complejo está alterado. Si es autoconcepto, ¿qué tiene? Si tiene baja autoestima, si por ejemplo se muestra decaído, triste, o sea, ¿qué te está diciendo? En qué te dijo o qué encontraste en esa persona, ¿no? Si es función del rol, ahí sí hay que definir cuál es su rol primario, cuál es su rol secundario, cuál es su rol terciario. Todos los pacientes tienen roles. Ahí hay que decir cuál es su rol primario. Acuérdense que el rol primario tiene que estar relacionado con la etapa del ciclo vital que está cursando. Si es adolescente, si es adulto joven, si es adulto maduro, si es adulto mayor, si es un niño, si es un escolar, si es un preescolar, si es un lactante, si es un lactante mayor, si es un lactante menor. ¿Ok? Si es secundario, ¿cuál es su función secundaria? ¿Es papá, es hijo, es abuelo, es hermano? O sea, ¿cuál es su rol secundario? Y el terciario, si pertenece a algún grupo religioso, a algún grupo de personas, ¿no? Scouts o algo así, ¿no? Interdependencia, ¿qué tiene la interdependencia, no? Si depende del cuidado de una persona, si pues, no sé, no tiene apoyo familiar, no tiene apoyo de su grupo de amigos. ¿Qué es lo que está mostrando ese paciente que me está diciendo? Cuando yo explique esto, yo tengo que decir, en la persona, mi paciente es un adulto mayor que tiene 70 años, de género masculino, en el cual pues presenta como enfermedad tal, o sea, tengo que colocar en este caso todos los componentes, ¿no? Y bueno, también es importante desde el punto de vista que les explico, que seamos claros con lo que colocamos, porque es importante que quede clarificada la información que necesitamos de aquí. Vamos a presentar el caso que encontramos en esa persona y obviamente el nivel de adaptación global que hayamos tenido. Acuérdense que si tengo más comprometidos, pues colocar el nivel de adaptación comprometido. Si tengo, por ejemplo, niveles comprometidos y niveles, ¿cómo se llama? Compensatorios, pues a lo mejor colocar ahí, cuántos tengo de cada uno, ¿no? Y en qué áreas. En cuanto al capítulo 3, en cuanto al 3.1 y 3.2, se coloca este cuadrito, donde, si ustedes se dan cuenta, es la guía didáctica número 1, que es de la organización de datos. Aquí van a colocar solamente el modo, la necesidad, el proceso complejo o el modo adaptativo que valoraron, qué conductas. Acuérdense que aquí de preferencia coloquen aquellos que hayan sido datos alterados, o sea, conductas ineficaces. Y en los estímulos, pues coloquen obviamente los estímulos que están presentes. Sobre todo, les decía, aquí no se muestra todo, se muestra únicamente aquellos datos que están alterados en el paciente. O sea, aquí no interesa tanto si el paciente en este caso tuvo cuestiones integradas, ¿no? Nos interesa, pues obviamente, qué es lo que está mal en el paciente, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí voy siendo claro. Sí, maestro. Este, no sé, ¿alguien más que quiera o que tenga alguna duda? Chicos.
Sí es importante que ustedes me digan si les van quedando dudas. De todos modos, yo voy a revisar obviamente con ustedes ya que lo tengan lleno, pero siempre es importante colocar, ¿no? Aquí vamos a colocar, luego decirle aquellos necesidades, procesos complejos que manifestaron alguna conducta ineficaz. Es decir, nos interesan más los que están mal que los que están bien. Entonces, por eso es que vamos a colocar los que estamos mal y van a colocar, acuérdense que si hay conductas ineficaces, pues tiene que haber estímulos. No necesariamente tienen que estar los tres, pero sí debe haber estímulos. Por lo menos el focal debe estar, ¿ok? Entonces, a lo mejor en algunos habrá contextual y residual, o puede que en algunos habrán dos, o pueden que en algunos habrán tres. Bueno, eso es, aquí voy a utilizar todas las diapositivas que necesite, 2 o 3 relacionados donde exponga todos los estímulos contextuales y residuales y toda la valoración. Luego nos vamos a el 3.3, que es diagnóstico de enfermería. Aquí voy a colocar todos los diagnósticos que yo haya desarrollado. Es decir, puede ser que yo haya hecho 20 diagnósticos, pero solamente, bueno, hice 10 diagnósticos, por ejemplo. Aquí voy a colocar los 10, pero obviamente voy a señalar de los 10 cuáles fueron los 3 o 4 que hice en plan de cuidados. Entonces, lo debo priorizar. Lo primero, voy a colocar obviamente los 3, 4 que desarrollé, ¿no? Pues este cuadro ya ustedes lo tienen, es la guía didáctica número 2. Luego vamos a colocar en el 3.4 establecimiento de metas. Como no nos entra ¿cómo se llama? El formato de plan de cuidados, pues aquí podemos rellenar este que tenemos aquí, que en este caso nos está pidiendo únicamente etiqueta diagnóstica, meta, indicadores, cuál fue la valoración, o sea, cómo lo encontré y cuáles fueron las intervenciones que realicé. Intervenciones no necesariamente tienen que ser actividades. Las actividades ustedes la van a explicar. ¿Dónde le van a explicar? Ya lo van a ver ahorita en dónde van a explicar las actividades. Aquí solo me interesan cuáles fueron, en este caso, ¿cómo se llama? Las intervenciones y en este caso, incluso colocamos ahí las páginas en las que desarrollé esa intervención y cuál es el nivel de adaptación que había antes de la intervención. Aquí estamos hablando de cómo lo encontré al paciente en ese diagnóstico. Porque la siguiente, bueno, de estas igual van a poder colocar las 2, 3 que necesitan. Y luego nos vamos a las intervenciones de enfermería, que es la siguiente etapa, que es la etapa número 5. Aquí es donde van las evidencias fotográficas. Aquí ustedes van a colocar la foto y abajo el número de figura, que en este caso yo ya tengo una figura del modelo, o sea que esta sería figura 2 y la otra figura 3. Entonces, aquí voy a colocar el número de figura y qué es lo que estoy mostrando en esa foto. Abajo tengo que mostrar cuáles son, o sea, a qué diagnóstico o qué fue lo que logré con ese paciente. Por ejemplo, aquí coloqué, la paciente logró mejorar su estado nutricional consumiendo las cantidades diarias adecuadas de agua y comida, estableciendo horarios de alimentación, lograr un ambiente que favorece la alimentación, desarrolló planes de comidas bien equilibradas, coherentes con el nivel de gasto energético, inició rutinas de actividad física, pasando de un nivel de adaptación comprometido a compensatorio. Es decir, la persona, eso fue lo que logré en el tiempo que trabajé. Y ojo, tienen que ser las fotos que sean. O sea, si en un diagnóstico me muestran 8 fotos, 8 fotos. Si quiere, colóqueme 4 por lámina y no hay problema, ¿no? Pero que debe llevar la foto y la figura y que está mostrando la figura. Pueden ser 4 por lámina, pueden ser 2 por lámina, no importa cuántas sean. Ustedes pueden colocarle 10 fotos por un diagnóstico, 10 por el otro, 10 por el otro. No hay problema con el número en relación. Este es el apartado que debe de estar muy nutrido con las fotos. ¿Por qué? Porque este es el que luego el evaluador o el sinodal ve y dice, no, pues el alumno sí trabajó con el paciente porque pues tiene evidencia, ¿sí me explico? Luego viene la parte de la evaluación. Aquí es importante describir dos cosas, la valoración y la evaluación. Es decir, a lo mejor en la valoración yo dije que tiene sobrepeso. ¿Cuál fue la cifra de índice de masa corporal que tenía? Y cómo lo dejé cuando ya terminé de hablar con el paciente, ¿no? Es decir, en qué quedó todo este asunto que tiene el paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso
del estreñimiento, pues tengo que decir cómo estaba el estreñimiento, es decir, qué señales me daba de estreñimiento, si tiene heces duras, si tiene sangre en heces, si tiene dificultad en la evacuación, o sea, qué es lo que me dijo en este caso el paciente, ¿no? Cuando lo valoré. Y cómo lo dejé, es decir, cómo se quedó cómo se quedó el paciente. Si ya las heces están blandas, perdón, yo le puse blancas, ahí es blandas, si está formada, si tienen dificultad en la evacuación, o sea, cómo quedó, ¿no? Y pues bueno, también en las conclusiones, pues cómo logré en este caso hacer que el paciente se sintiera o estuviera mejor, cuáles fueron las cifras que cambié. Aquí puede que si hago esta de la conclusión aquí, si la coloco acá en la evaluación, ya no coloquen entonces conclusión, ¿ok? Ya nada más colocan esta parte de evaluación y se van directo a las sugerencias. ¿Qué sugieren? A partir de eso, bueno, se sugirió al familiar tal cosa, se sugirió si fue el personal capacitar al personal, si fue tal, o sea, ¿qué es lo que sugiero yo? En este caso, la sugerencia debe ir enfocada hacia el paciente, hacia los familiares, hacia el profesional de salud. O sea, ¿qué es lo que yo sugiero a partir de este caso práctico? Ya por último, pues una frase, con lo mejor con una foto. Obviamente, acuérdense que en la foto, cuando es el paciente, es una persona, que viva, pues hay que difuminarle la cara y colocarle una frase y quién dice la frase. Eso es básicamente lo que lleva la diapositiva. No sé si tienen alguna duda. Chicos, no sé si pues alguno tiene dudas, aclaraciones, comentarios. Chicos, bueno, creo que ya ni están. Bueno, eso es básicamente pues la presentación en cuanto a diapositivas. Yo les voy a pasar ahorita el modelo ahí en el grupo. Lo eliminé porque voy a actualizarlo. Y en casos, por ejemplo, de que requieran revisar, ya que estén terminadas, pues entonces me la traen para que yo la revise. Permíteme, espérame, no te me vayas. Permíteme.
Entonces, ya nada más le voy a hacer unos cambios. Yo les decía, por ejemplo, si hay dos patologías, pues bueno, en un misma diapositiva. ¿Cuántas patologías tiene cada paciente de ustedes? El mío tiene 2 o 3, me parece. No recuerdo bien ahorita y no lo puedo checar porque no tengo la lab. Sí, no te preocupes. Aquí ya les puse hasta 12. Hay que ser muy breves, en los conceptos. Acuérdense que esto es explicado por ustedes. Entonces, no tampoco se aloquen colocando, pues información de más. Coloquen la información pertinente, o sea, muy breve. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, permítame. Déjame, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la que tengo yo aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo esta que les voy a mandar sobre la patología. Vamos a suponer que mi tema es diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí le voy a colocar el concepto de diabetes. Aquí nada más hay que tener cuidado, bajar tantito para que puedan escribir aquí. Entonces, aquí le voy a poner a lo mejor enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia. Y aquí colocarle cuál es la cifra. Por ejemplo, aquí es 126 miligramos sobre decilitro en el caso de la diabetes. Y aquí ya coloqué, ¿no? Por ejemplo, factores de riesgo, pues me investigo. Yo no sé realmente, no me acuerdo de todos, ¿verdad? Entonces aquí voy a ponerle diabetes, por ejemplo. Vamos a ver. Ya aquí tengo, por ejemplo, una de la OMS. Aquí está, mira, por ejemplo, aquí incluso te lo señala. Enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa, o sea, hiperglucemia, que con el tiempo daña los vasos y todo. O sea, si quiero colocar esto, por ejemplo, a lo mejor digo, bueno, voy a colocar esto. Yo lo pongo aquí, vamos a suponer, y ya nada más lo minimizo. Por ejemplo, enfermedad crónica caracterizada por, en lugar de colocarle todo esto, pues le voy a poner hiperglucemia, que es realmente el signo, ¿no? Que ocasiona daños graves al corazón. Voy a quitarle el artículo. Vaso sanguíneo, ojos, riñones y nervios. O sea, voy a dejar, por ejemplo, aquí riñones y nervios. Entonces ya lo minimicé más, nada más dejé esto. Ya nada más checo aquí, Time New Roman, a lo mejor no entre en, ¿cómo se llama? En el número, ¿cómo se llama? 16, pero bueno, entra en el número 14, vamos a suponer, ¿no? Que hasta este punto es legible de alguna forma, ¿no? O puede que pues yo lo minimice en este caso, ¿no? En las áreas, por ejemplo, que ese concepto, en lugar de colocarlo en 14, lo coloco en 12, por ejemplo, quedaría más o menos así. Y ya los factores de riesgo, pues bueno, vamos a ver aquí cuáles son los factores de riesgo. Este, bueno, aquí no viene, pero bueno, colocamos, por ejemplo, esta, por ejemplo, que quede la OMS, tengo que buscar de qué fecha es. Por ejemplo, aquí está, perfil de diabetes 2023. Entonces aquí, por ejemplo, yo colocaría como referencia punto y luego OMS 2023. Entonces aquí estoy hablando de que la Organización Mundial de la Salud pues es la responsable, ¿no? de esta información que yo estoy diciendo. Entonces aquí, nada más déjenme que voy a agrandar aquí y ya está. Ahí está ya, por ejemplo, el concepto. Ahora, factores de riesgo, pues vamos a suponer que yo lo tomé de otra. Obviamente esto tiene que venir del trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los factores de riesgo. Aquí están todos, miren. Diabetes, es sobrepeso, obesidad, antecedentes familiares, afroamericano, etcétera. Todos estos los tengo que resumir aquí. Entonces aquí pongo sobrepeso u obesidad. O sea, hay que aprender a ser concretos, ¿no? Aquí, por ejemplo, antecedentes familiares.
Aquí, por ejemplo, también te está diciendo que antecedentes de embarazo macrosómico. ¿Ok? Luego está diciendo afroamericano, asiático, hispano. Mira, en este caso nosotros caemos en el hispano, hispana latina. Entonces aquí le vamos a poner hispano latino, que es el que realmente cabe con nosotros. Mire, dice, no se mantiene básicamente activo, o sea, sedentarismo, ¿ok? Entonces, sedentarismo. Y ya, ¿no? Y ya me voy ahora con los signos y síntomas. Y así le voy haciendo. Nada más checo que, por ejemplo, esto lo tengo 14, debe estar en 12 también porque tiene que concordar con el otro. Signos y síntomas. De igual manera aquí a lo mejor me voy... bueno, este también lo tengo que referenciar. Por ejemplo, este es el National Institute of Diabetes, o sea, Instituto de Diabetes, Instituto Nacional, ese es el norteamericano, creo, ¿verdad? Entonces, aquí nada más hay que colocar la referencia, hay que ver si no hay un autor, por ejemplo, sí, aquí está el autor, entonces aquí, si hay autores, pues hay que colocar en este caso ¿cómo se llama? El autor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, incluso viene ya abreviado, entonces aquí le pongo de dónde lo tomé, ¿no? Entonces aquí me voy, coloco B y esta sería del año en el que lo encontré. Entonces en este caso, el año no lo tiene, no lo veo. Bueno, yo no lo veo. Si no tiene el año, pues es acuérdense que el día o la fecha de la consulta. Entonces aquí le pongo 2024. Y ya, nada más checo que yo cumpla con la letra y ya está, ¿no? Entonces ahí nada más es ir colocando cada uno. Y así hay que irlo colocando en estos casos que son de información de patología, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo que explicar aquí en qué consiste esta etapa. No qué hice, sino en qué consiste teóricamente esta etapa del modelo. Acá sí tengo que colocar yo en mi paciente, porque acuérdense que este esquema es la presentación de su paciente. Luego viene ya de la guía didáctica número 1, luego de la guía didáctica número 2, y luego con este llenan la guía didáctica número 3, que es el establecimiento de metas. Luego vienen las intervenciones, que son las fotos, la evaluación. Aquí les puse como nota que, por ejemplo, si ya acá arriba en evaluación colocaron los datos, entonces esta que es la de conclusiones la omiten y ya se van mejor hasta las sugerencias, que serían, o sea, esta de conclusión se omite cuando arriba ya en la evaluación yo ya coloqué cifras y todo lo que logré con el paciente. Entonces, esta ya saldría volando la 10 y ya nada más nos iríamos a las sugerencias y la frase que yo quiera mostrar. Generalmente tiene que ver con la etapa del ciclo vital humano en la que se encuentra su paciente y con eso ya, pues cierro, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo lo que hago también es colocarle a lo último nuevamente la presentación para que en este caso ustedes al final que expongan, pues también aparezca su presentación del inicio, ¿no? Entonces aquí ya de una vez le voy a colocar agosto 2024, porque acuérdense que en julio ya nosotros nos vamos de vacaciones el día 12, salvo que si algunos de los que ya terminaron el servicio terminen la presentación esta semana y puedan entregar la documentación para poder presentar su examen antes de 12, que lo veo complicado, será regresando de vacaciones, le pueden colocar en este caso julio, ¿no? Pero si no, por lo menos debiera de ser agosto, ¿ok? Entonces, son máximo 20 diapositivas. No más, no es necesario colocar tanto diapositiva. Las que pueden duplicarse más quizás, que pueden llegar a ser más de 20 hasta 25, son las de las fotos, porque en las fotos sí hay que colocar mucha evidencia, pero eso se va explicando rápido, ¿no? Entonces, pues esa sería básicamente
la explicación en cuanto a las diapositivas. No sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna situación que quieran ustedes esclarecer conmigo. Yo les estoy mandando en este momento la diapos de caso práctico, para que ustedes puedan consultarla. Y no sé, ¿alguna pregunta, chicos? Margarita, Misaday, Jacqueline, Ramón y Luis Alejandro. Pero ahorita no hay duda, la duda va a ser ya cuando lo estemos haciendo. Ok, bueno, entonces voy a quitar la grabación, la voy a detener para poder